Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a probar a ver qué tal van los directos. Esta es la siguiente figura que voy a pintar. Un Veguito, Pechetto que compré en AliExpress. Me costó 7 euritos. Os podéis hacer una idea. Por 7 euritos es una maravilla. Lo único que, bueno, que está un poquito mal es el pero. La verdad es que lo que es el molde que le han hecho al pelo no está muy allá. A ver, vamos a ver si lo puedo enfocar. Ahí estamos. ¡Epa! Ahí. Tiene algunas imperfecciones, pero bueno, dentro de lo que tal, por 7 euros es una pasada. Y claro, 7 euros, pues os podéis imaginar cómo vino pintada. O sea, era patético. Así que vamos a ver si le damos una mejor vida a esta figura. Y nada, bueno, mira, aquí veo que no tiene zapatillas, sino tiene chanclas. Esto habrá que ponerle un poquito de cola. Bueno, a ver, en un principio lo que voy a hacer con estos directos por ahora es pintar lo que va a ser, digamos, preparar los vídeos que van a ser, que van a salir luego en lugar de en streaming, en directo, que van a salir en el canal de YouTube normal. Aquí vais a ver la versión extendida con todos los fallos en directo, todas las cagadas que hago y todas las repeticiones. Y esto en verdad con un poquitín será suficiente. Y bueno, si tenéis dudas y me la sé la respuesta, pues os echaré un cablecillo e intentaré ayudaros. A ver si sale el pegamento. No, veo que está bloqueado. Vale. Cuando os pase esto, que se seca el pegamento, yo tengo por aquí una herramienta. A ver si la encuentro. ¿Dónde estás tú? Vamos a ver. No, aquí no está. A ver, yo tengo una herramienta, pero ahora no la encuentro. Me cacho la mar. Vamos a ver. Bueno, pues debería de estar por aquí. A ver, un momento. Veo que no se ha conectado y no puedo ver. Un momento, por favor. Herramientas, contraseñas. Vamos a ver. Copiar. Y siguiente. Verificación de los pasos. Que no estaba logueado en el OBS, entonces no podía ver si qué es lo que estaba ocurriendo. Vale, ahora sí que te leo. Disculpa, regulación, que no estaba atenta al chat. Por 7 euros y para practicar viene de lujo. Es una pasada, la verdad. Por 7 euretes está muy bien. El único problema es que por 7 euros, claro, la figura está muy bien, pero el problema es, bueno, es un problema entre comillas, es que como yo la quiero pintar, es complicado. Entonces esta no va a ser facilita, esta va a ser complicada, porque me gustaría hacerle un efecto de OSL, un efecto de luz en las manos, y eso pues no va a ser sencillo. Pero bueno, todavía no he hecho ningún efecto así tipo Kamehameha, onda vital, whatever. Así que tengo ganas de probar a ver qué es lo que sale. Esta está bien pegada. Vamos a por esta, a ponerle una gotita. A ver, sí, por aquí más o menos. Vamos a ver si se ha abierto ya el pegamento. Ok. Sí, ahí estamos, con una gotita ya. Va, que se mata. Y de hecho voy a
restregarlo con un palito. Vamos a ver. Vale, ahí lo tenéis. Voy a destregar un poquito para que no se quede el gotarón y me la líe parda. Vamos a ver, ahí está, bueno, ya, suficiente. También tiene tantas imperfecciones esta figura que tampoco pasa nada si le hago algo chungo, algo mal. Bien, vamos a dejar esto que se pegue. Entonces, claro, bueno, lo que comentaba, que por 7 euros está muy bien, pero claro, este ya es, yo diría, de nivel un pelín más avanzado que las otras que he estado haciendo. Vamos a ver. Vale, yo como ya lo tengo pegado. También tengo que grabar, que tengo por aquí lo que es la cámara para grabar los otros vídeos, no el de los directos. Así que tengo aquí una fiesta de grabaciones. Quiero grabar unos segundos y así ya empezamos a pintar. O por cuanto menos a ver qué colores voy a coger para toda la figura. Bien. Vamos a ver, esto separado y así ya grabo el vídeo y me quedo tranquilo. Si aquí me vais a ver hacer un poquito el ridículo con estas distribuciones, pero es lo que suelo hacer para grabar todos los vídeos, ya lo sabéis. El que lo ha visto ya sabe de qué va. Vamos a dar un poquito más para arriba, esto y ya está. Ahí lo tenéis, todo imprimadito. Vale. Pues bueno, vamos a ver qué figura, a ver cuál cogemos. Vamos a ver. Nada, te queda de lujo. Yo soy malísimo para pintar figuras, no tengo pulso suficiente, pero me gusta mucho verlo que estáis en el mundillo. Nada, escúchame, yo también tengo un pulso malo. Realmente lo que suelo hacer cuando estoy pintando una figura es cogerla, apoyarme en la mesa con los brazos y coger, ¿sabes? La figura y con las dos manos juntas e intentar coger el pincel por la puntita, por lo más cerca que puedas. Y entonces ya vas pegando las pinceladas que toques y es cuando coges estabilidad, cuando coges más pues eso, más, cuando tienes mejor pulso, digamos, ¿no? Si no, claro, si lo coges de muy atrás el pincel e intentas hacer pegar las pasadas, eso ya la cosa se complica bastante, la verdad. Pero bueno, todo es practicar, de verdad. Yo también tuve mis comienzos malos. Vamos a ver, voy a echar un vistazo a las referencias que tengo, que bueno, me he cogido bastantes referencias de Vegeto y de otros de Dragon Ball haciendo un Kamehameha o alguna movida de energía, y así veo cómo van las luces, o sea, qué zonas tengo que iluminar, cuáles dejar oscuras. Mi intención es intentar dejar, o sea, si el hombre este va a tener los bracitos, a ver, este es brazos de acá, si no me equivoco, sí, o si no va a quedar así un poco raro, pues digamos, a ver, espera que lo tengo mal montado esto, vamos a ver, esto por aquí, así, ahí estamos, vale, este brazo es el de acá, si no me equivoco, sí, exacto, y este de acá. Entonces la idea, a ver, que ¿por qué no me va a encajar este? Así, vale, va así. Así. Vale. La idea, bueno, aunque no esté bien encajado, pero la idea va a ser que, a ver si consigo mantenerlos, madre mía. Sí, ahí está, uno se ha quedado y el otro no quiere quedarse. A ver. Es que claro, como los he arrancado, ya os contaré la historia esta de cómo funciona para poder despiezarlo. Cuando viene de AliExpress, igual solo viene de separada las piernas del cuerpo, pero lo suyo para por ejemplo, para esta figura es separarlo todo. Si no, acceder a esta zona de aquí dentro es súper complicado. Entonces lo mejor es intentar separarlo todo y luego pintar por partes e ir juntándolo conforme vayas viendo. Bueno, a lo que voy, que me enrollo. Que básicamente, da igual que se caiga, no pasa nada. La intención es esta zona iluminarla
mucho, y todo lo que es de atrás, todo lo que es espalda, piernas, culo, todo lo que es esta zona de atrás va a ir oscura. Voy a pintarla en cuanto apenas le voy a dar nada de iluminación ni nada. Bien, vamos a ver qué colores tenemos por aquí. Este hombre tiene los azules, así que vamos a coger vamos a ver este, bueno, creo que voy a gastar el mismo que gasté para el Vegeta, que está muy guapo. La verdad es que es un color guapísimo. Voy a gastar el Summer Sale. Y a ver, veo que el turbante ese que lleva en la cintura, este de aquí, parece que tiene exactamente el mismo color, sí, y si no un pelín más claro. A ver, uff, es el mismo color en verdad. Vale, estoy viendo que todo el traje lleva el mismo azul. Genial. A ver. Vale, pues nada, pues pues vamos a pintar todo lo que es el traje con el Summer Sea Blue, y estos fuera. Bueno, en verdad ahora igual no estaría de más darle una pasada con el Prussian Blue, que es un color, no, perdón, uno de los opacos, que los opacos estos tienen, pues eso, la gracia de que cubren de una pasada una barbaridad. O sea, estos están muy bien. Así que voy a coger uno de estos para cubrir, igual para hacer una primera pasada, y luego rematar con el Summer Sea Blue. Y vale, vamos a ver. Luego esto tiene naranjas. A ver, ¿dónde está esto? Vamos a ver. Es que tengo un montón de cosas abiertas. Fuera, fuera, esto fuera. Vale. Sí, es naranjita. Vale, genial. Genial, pues vale, vamos a ver qué naranjas tengo por aquí. Quiero naranjas y algún rojo oscuro. Opacos, podemos utilizar los opacos de Green Stuff World o... pues que tengo aquí unos colores chulísimos, la verdad. Estos mismos, y los podemos iluminar con el amarillo este. A ver, vamos a ver qué más tengo por aquí. Este no. A ver, tengo este naranja también, que es bastante parecido pero más potente. Este tiene bastante más potencia. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, el Faded Orange. Este no, este es muy desaturado. Este no va. Hellfire Red, no. Vale, y el Ember Orange. Bien, 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 bien. Pues ahora mismo no sabría deciros, pero creo que voy a coger, a ver, este de aquí. Este voy a coger, yo creo, para la zona oscura, ¿vale? El Firethorn Brown. Y vamos a ver. Vamos a ver. Luego le pondremos un poquito de Flaming Orange. O a ver, voy a coger este que cubre más. A ver cuál es el opaco. Este que es opaco. Y luego le subiremos, yo creo. A ver. No lo tengo claro. Bueno, me los voy a dejar apartados porque quiero ver a ver qué tal. Me gusta siempre hacer la prueba. De hecho, por ejemplo, como tengo impresora, bueno, pues hay muchas veces que las impresiones no salen bien, por lo que sea. Y bueno, pues las piezas que no salen bien, pues las utilizo para probar. Entonces, pues esto es genial para, pues eso, pues para ver qué tal los distintos colores, cómo van a verse en la figura antes de machacar y probar la figura. Así que siempre os recomiendo, si tenéis por ahí, si no una pieza cualquiera, me da igual algo, para ver pues eso, cómo antes de estropear la figura, pues probar a ver cómo se ve.
que de hecho, bueno, lo probaré ahora. ¿Qué más? Esos naranjas me los dejo ahí. Este me lo voy a guardar, el Flaming Orange. Y los opacos estos, joder, es que me gustan también. No sé, la verdad. El rojo me gusta, pero igual se pasa de rojo. ¿Y qué más tenemos por aquí? A ver. De hecho, a ver, creo que puedo... A ver si puedo compartir el programa. Creo que sí. Captura de pantalla, escena, fuente, galería de imágenes, navegador, origen de color, grupo, captura de audio, captura de entrada, captura de juego, captura de pantalla. Pero bueno, es que esto... No es esto exactamente lo que quería. Automático, tal, no. Esto no es lo que yo quiero. Vamos a cambiar con la cámara. A ver si la pongo arriba. Vale. Ahora veis la pantalla, muy bien. Y vamos a ver si puedo poner esto que yo quería. Ahí estamos. ¿Ven? Ahí podéis ver las referencias que he cogido. ¿Vale? Obviamente, bichito, para ver por lo menos los colores base. Y ahí ya pues haciendo pues eso, pues distintas poses con pues eso, para fijarme pues en todos los negros, cómo hacer sombreado, la iluminación. Este me ha gustado mucho, va a ser probablemente una de mis principales referencias, va a ser este. Más que nada porque me gusta la saturación que tiene, zona muy oscura, luego la zona muy clara, que aquí creo que se ve un poquito mejor. Mejor personaje del juego, ajá. Y eso, pero bueno, se ve aquí también perfecto. Pues eso, bueno, este no es bechito, pero bueno, me cogió también otras referencias. Por ejemplo, veis aquí de un Goku para ver lo de las manos, me ha gustado mucho este efecto. Aquí otro bechito de otro artista, perdón, bechito, este es Vegeta. Pero bueno, eso son para saber cómo lo hace la gente, ¿no? No tienes por qué hacerlo igual, pero te sirve de referencia pues para ver pues eso, cómo iluminan las zonas, cómo hacen el contraste. Por ejemplo, ¿veis el pelo aquí qué chulo? Pues todas estas cositas son pues información extra para luego cuando lo vayas a aplicar en tu figura. Entonces yo siempre recomiendo perder horas y horas en esto. Mirad cuántas referencias de distintas figuras. Por cierto, el programa este ya lo he comentado en muchos vídeos, pero para el que no lo haya visto, este es el programa, se llama PureRef. Una pasada de programa. Y nada, vamos otra vez con la cámara. Me tengo que aprender los shortcuts para ir cambiando. Vale, vamos a ver. Bien. Voy a comprar un momentito a ver que se esté todo viendo guay. Para el que no lo haya visto, Bien, veo que se está retransmitiendo en Full HD, así que genial. Vale, pues vamos a ver qué más. Vamos a ver. Tengo los blancos, vale, me faltará
Vamos a ver qué me falta por aquí. A ver, un segundito, que voy a echar un vistazo. Para el pelo, para ese pelazo le vamos a hacer un efecto guapo. Tiene un azul turquesa chulísimo, que la verdad es que tengo aquí un par de turquesas que me están pidiendo a gritos ser utilizados. Por cierto, esto de las pinturas de Green Stuff Work, que tiene una pelotita de metal dentro, está genial. O sea, esto para menearlos, yo antes tenía, que no sé si está por aquí, pues, no sé dónde está ahora. Tenía por aquí un cacharrito que es para el Vortex, no sé qué se llama, que es para agitar las pinturas, pero no lo encuentro, no sé qué he hecho con él, pero bueno, claro, desde que tengo estas pinturas ya no lo necesito. Pero es lo típico que, pues eso, metes el bote de pintura y te lo agita. Bueno, pues otra forma, ¿no?, de agitar. En fin, que estos colores me van a venir muy bien, y aparte necesitaré algo intermedio para llegar a esto, claro, porque esto es muy chillón, no voy a ponerle directamente esto, quiero también poner zonas oscuras, pero bueno, ya lo iremos viendo, porque el pelo todavía no lo voy a dar, pero desde luego me los dejo por aquí también apartados en la selección. ¿Y qué más? Voy a consultar a ver cuáles utilicé, porque no me acuerdo, me tengo que apuntar en mi libretita de apuntes de las referencias. A ver dónde está, aquí está mi pedazo de libretón de Batman. Me voy a apuntar aquí las referencias de, por ejemplo, las pieles que utilicé, los colores de pieles que utilicé, por ejemplo, para el último Vegeta que pinté, que quedó, por lo menos a mí me gustó mucho y funcionó, la verdad es que de categoría. Voy a echar un vistazo a ver. Orange Peel y el blanco. Vale, el Lighten, el Orange Peel y el blanco. Vale, utilicé el Orange Peel, que creo que es este de aquí, muy bien, y el blanco. Esta fue la combinación que utilicé para la piel de Vegeta. Bien, dicho esto, y como tengo algunos colorinches nuevos, voy a probar a ver si de una tacada puedo sacar el color base sin necesidad de mezclar, porque yo sé que es lo que todos queréis, pintar solo con un color, que os salga ya el color base, y obviamente se puede, pero hay que encontrar el color ideal. Vamos a ver. Bueno, aquí tengo yo ahora una paletita muy interesante de colores, que bueno, habría que probarlos, a ver. De hecho, vamos a hacer una cosa de esto fuera. Bien, aquí tenemos a este hombre. Vamos a ver. Vamos a hacer un huequecito. Vale. Y voy a ver si más o menos, para tener una idea, es que claro, yo le suelo añadir un poquito más de naranja, que le suele dar un toque más de realismo. Este es demasiado amarillo. Este va a ser demasiado morenete, que es el problema que, por ejemplo, que me pasó en otras figuras, que me salían un poquito morenitas. A ver, no pasa nada si salen perdón, no pasa nada si no tienen el color, el mismo color todas las figuras, no tienen por qué tener el mismo color de piel, pero estaría interesante encontrar un color
Este la verdad es que me gusta mucho, pero este es demasiado moreno. Este está guay, la verdad. El Dwarven Flesh tiene pintaza, ¿vale? Este tiene muy buena pinta. O incluso este... Este también podría estar bien. Le faltaría un poquito más de naranja, yo creo. Este también podría estar bien, el Flesh Rosé. Este en verdad para pintar pieles de mujer se puede venir muy bien. Y luego por aquí tengo algún otro más, pero este ya se nos va. Este ya sería para pintar, por ejemplo, las partes más oscuras, tal. Podría servir. Vale. Pues. ¿Y este qué le pasa? Este es demasiado amarillo, ¿verdad? Voy a probar, che. Voy a probar el Dwarven Flesh. A ver qué pasaría si lo mezclara con blanco, a ver qué, cómo se queda eso. Vaya, tengo la paleta de la última vez que pinté. Está, como podéis ver, preciosa. Vamos a quitarla en medio. Voy a quitar a Becheta, que no queremos un accidente. Vamos a ver. Hombre, Queenpole, ¿qué pasa, tío? Tú sí que eres grande. Ay, vale. Pues voy a probar, va. Voy a probar estos colorinchis, a ver qué tal van con la piel. Por cierto, ¿se escucha la música? Yo creo que sí, ¿no? La he puesto bajita, pero he buscado en el Suno. Bueno, no sé si lo conocéis, pero es la web esta de inteligencia artificial para audio. Y vaya, se me ha quedado pegado en la... Jolín, se me está cayendo todo, perdón. Se ha quedado pegado en la concha esta. A ver, vamos a quitarlo fuera. Voy a echarle un poquito de agua. Bueno, mi paleta húmeda ya la conocéis, los que habéis visto mis vídeos. No es más que una bayeta, un tupperware y agüita, no tiene más. Lo importante es dejarla bien plegada, quiero decir que intentar que esté lo más plana posible, para que cuando pongáis la pintura pues no se te vaya para un lado y no se salga. Eso es lo suyo. Pero bueno, eso ya lo vais viendo conforme las vas haciendo, lo vas viendo. Ostras, no me digas que no me queda ningún papel de horno. A ver. Vale. Sí que me queda papel de horno, pero como este directo no lo había preparado, ha sido configurar la cámara de vídeo, de fotos, perdón, y no me ha dado tiempo a preparar las cosas. Bueno, pues ahí lo tenéis, papel de horno. Cojo la medida más o menos, que en verdad lo parto por la mitad y listo, tampoco me complico mucho. Ahí lo tenéis. Y ya luego pues unos pliegues a lo que es el ancho y hago. Más o menos por ahí. A ver. Sí. Tampoco tienen que estar perfectos. Aquí la idea es tener muchos para ir cambiándolos conforme estén llenos de pintura. Y ya está, no tiene mayor misterio. Bueno, suficiente. Ya le pegamos un par de cortes, porque solo necesitamos uno, y arreando. Esto ya lo cortaré en otro momento, porque solo necesito este. Y listo. Así sí. Voy a haberlo cortado un poquito más ancho, pero bueno, no pasa nada.
Está apurado ahí al borde. Bien. Esto está bueno ya. Vale, pues voy a probar a ver por curiosidad este que os he comentado, que tiene un color muy interesante, el Darwin Flesh. A ver qué tal va. Vamos a ver. Vamos a sacar, por ejemplo, la pieza que os he dicho antes que tengo yo para, pues eso, para probar. Un pincel cualquiera. Vamos a sacar el mío que tiene el de los 100 pinceles, 5 euros creo que era, no me acuerdo, súper barato. Una pasada, la verdad. En fin, con un poquillo de agua y probamos a ver qué tal se va a ver. Uy, demasiada agua tiene esto. Vamos a ver. Siempre me dejo una servilleta plegada al lado de la paleta húmeda para descargar la pintura. La voy a dejar aquí para que lo veáis, pero vamos, normalmente me lo suelo poner a otro lado que no se ve porque es una gorrinada, es un poco, ¿sabes? No hace falta. Pero bueno, básicamente para afilar el pincel, que este obviamente es una porquería porque ha estado metido dentro de la cubeta, así que está reventado, pero es para lo que es, para probar simplemente. Y voy a probar aquí a ver si podemos cubrirlo y ver a ver qué tal se ve el naranjita este, el color de piel. Ya lo estoy viendo que está muy moreno, ya lo estoy viendo que sale muy moreno, pero bueno, vamos a probar ahora al lado la combinación mía clásica, que será con con el Light Tan. Vamos a ponerlo por aquí que se vea un poquito de naranja y, no menos importante, un poquito de blanco. Vamos a ver. Vamos a descargar el pincel. Y ahora pues nada, mezclamos. A ver si se ve la paleta. Ay, no se estaba viendo, perdón. Bueno, ahí tenéis el naranja, el blanco y ¿cómo se llama este? Tiene un nombre un poquito, Light Ten, que no sé lo que significa ten. Vamos a ponerlo, mezclar aquí con el blanco, con la piel, y blanco para desaturarle. Un poquito de blanco. A ver, y ahora un poquito más de naranja. Ahora sí ha quedado demasiado naranja, no pasa nada. Vamos a meterle blanco. Más blanco. Sin miedo. Y a ver qué pasa. Ahora ya esto ya empieza a tener un color más natural. Bueno, más natural, un pelín demasiado brillante, pero bueno. A ver. Me gusta mucho más. Es que esta combinación, jolín, no encuentro ninguna pintura que tenga exactamente este color, o sea, o se quedan demasiado naranjas o demasiado amarillas, no acaban de ser. Os dais cuenta que este es mucho más moreno. Si fuera, pues eso, un personaje un poquito más moreno, vale, pero esto es gente que suele tener la piel más pálida, que de hecho todavía se le puede añadir más blanco y consigues esa tonalidad más natural, ¿no? Como veis, no tengo una medida exacta para deciros cuando me preguntáis, oye, ¿cuánto echas de tal o de...? Es que no tengo una medida exacta, entonces lo que hago es que voy mezclando hasta que consigo el tono que quiero. Esto tiene un problema, claro. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema? Que si luego cometo un error y quiero volver a recuperar el mismo color de pintura, me cuesta bastante. Normalmente lo consigo, pero a la primera no sale, ¿vale? O sea, os vais a tener que pelear. Pero os dais cuenta, este color, yo porque ahora tengo la piel morena, ¿vale? Porque soy un morenazo y tengo la piel morena. Pero este color de piel es súper... Bueno, a mí por lo menos me encanta, es mucho más natural que si solo cogéis, por ejemplo, el Darwin Elf este de aquí, el Elven Flesh, perdón. Si coges este de aquí, a ver, vamos a ver, vamos a limpiar esto un poquito y vamos a ponerlo, por ejemplo, en esta esquina. Ojo, es bastante parecido, ¿eh? Es bastante parecido. Lo único que le falta un toquecito de naranjita. Es que el naranjita es lo que le da la vidilla. ¿Sabéis lo que os digo?
El naranjita es lo que os da la vidilla. Ay, perdona, que no estoy leyendo el chat. Estoy aquí hablando solo y no he leído el chat. Pues claro que se te va a pegar algo tuyo, hombre, algo mío. ¿De qué parte de Valencia? De fuera, de un poblado de las afueras. Yo ya me fui de la capital, yo ya no quiero saber nada de la capital. Vivo en un pueblecillo y de hecho me voy a mudar a otro, ya veremos a ver. Más adelante revelaré el pueblecillo. Bueno, pues eso es lo que os comentaba, lo de las pieles. La verdad es que, ojo, no... A ver si se enfoca. Uepa. Vale, no, esto tengo que entrenarlo más. Vale. Bien, pues a ver, no hay mucha diferencia, la verdad. Soy un poco exagerado quizás, pero este está muy bien, la verdad. El que quiera utilizar un solo color para pintar pieles, ojo, el Elven Flesh de Green Stuff World está muy bien, está muy bien. Tiene un color muy parecido al mismo que estaba, perdón, que estaba intentando yo conseguir con el naranja, blanco y tal. Así que no está mal, la verdad. Bien, pues si queréis podemos, a ver, son las 7, todavía me queda media horita. Podemos empezar si queréis con la piel, que es lo que más os suele costar, y luego ya pues veremos hasta dónde llegamos. Pero bueno, a ver si en media horita puedo hacer algo. De todas maneras también tengo que mirar, porque esta figura va a ser un poquito complicada por el tema del OSL, lo que os he comentado siempre del efecto del Object Source Lighting, que es lo de la luz, de donde proviene, ¿no? De lo que va a iluminar y las partes que se van a quedar oscuras y tal, etcétera. Vamos a quitar todas las pinturas. Vamos a dejar... A ver... ¿Y si me la juego y pinto solo con el Elven Flesh? Venga, vamos a probar. Y si luego no estoy contento, lo repinto. Vamos a quitar estas de aquí. Estas fuera. Estas fuera. Estas no lo voy a utilizar. Bien. Quizá este no vendría mal. A ver cuál utilice para sombra de Vegeta. Lo mismo, pero añadiéndole el... Vale. Pues sí, la verdad, Queenpool, porque yo es que, ¿sabes qué pasa? Que he vivido... Yo soy más viejo ya que la hostia. He vivido pues unos 8 años, creo que fueron, 8 o 9 años en Alemania. Y he acabado bastante cansado de la ciudad, porque estuve viviendo en Múnich y aquello pues lleva un ritmo bastante frenético. La verdad es que no es, imagino que podrá ser comparable a, por ejemplo, a Madrid o Barcelona, pero para la gente que somos de Valencia, yo creo, ¿vale? Es mi opinión. Para la gente que somos de Valencia, que Valencia es un poco como un pueblo, como hay quien dice, pues la ciudad se queda un poquito, al final es un poquito pesada, pero bueno, supongo que va a gustos, no tampoco. Vamos a ver, voy a coger este de aquí. Claro, somos jóvenes, ¿verdad que sí, Queenpool? Sí que sí. El Flash, va. Vamos a darle con este. A ver, voy a quitar trastos, que también tengo que grabar vídeo para lo otro y hacer foto para Green Stuff World. Todo un poquito, venga. A ver qué piense. Vale, vamos a hacerlo así.
Bueno, esos son los pinceles que os comentaba, de 100 pinceles 1 euro, no, perdón, 5 euros, para este estilo de pintado, que los pinceles se destrozan. Os lo recomiendo, la verdad. Vas pintando tranquilamente y no tienes que estar continuamente limpiándolo, porque aquí cogemos la pintura apenas sin diluir, o la cogemos súper densa. Entonces no es como el otro tipo de pintura que vas, pues eso, con un poquito de agua diluyéndola, haciendo veladuras y tal. Aquí, como es pincelada directa, yo personalmente recomiendo coger pinceles malos, más que nada porque es que se estropean y se despeluchan enseguida, ¿sabes? Entonces la cosa no está, el bolsillo no está como para gastarse muchos euros en pinceles. Siempre recomiendo, eso sí, por otro lado, recomiendo, porque es que se nota la diferencia, para pintar ojos, para pintar detalles serios, sí que recomiendo un buen pincel. En el de Beccheta ya lo enseñé, que ahora tenía el número 1 de Green Stuff World, el S, y va de cine. También tengo, que antes de este utilizaba el doble cero de Rafael, el 8404, ojo, no vale cualquiera, a ver, de Rafael, a ver si se enfoca, ahí yo creo que, a ver, ahí está, ahí, ¡opa! Jolín, es que esto todavía no le pilla el truco, pero bueno, ahí estamos, 8404, ese es. Este también tiene una punta buenísima para pintar detalles así delicados y tal. Recomendado encarecidamente cualquiera de estos. Esos son los que yo utilizo. Hay un montón de marcas y variedades y tal. No los he probado. Yo esos son los que gasto. Bueno, vamos a ver. Yo tengo esto por aquí. Vamos a ponernos un guantecillo para no romper las costumbres. Buenas, Daniel, ¿qué tal? Pues sí, la verdad que yo no los había probado. A ver, tenía uno de Green Stuff World, pero no era el S, era otra gama de pincel, y bueno, pues no es igual, no tiene la punta igual, o sea, se nota la diferencia porque se dobla, y tú lo que necesitas es una punta firme, que cuando vayas a dar esos toquecitos tan finos en un espacio tan pequeño, no quieres que se te doble el pincel y se te vaya para otro lado, quieres que vaya, pues eso, la pincelada donde tú quieres, y que se quede la punta perfectamente afilada. Pues ahí es donde se notan los pinceles buenos. Y la gama S de los Silver, se quedan guay, la verdad que está muy bien. Pues el Series Gold no lo he probado, ni idea, no lo sé, ahí ya no te sé decir. Bueno, vamos a ver, que no se me olvide nada, si no luego no se verá en el vídeo que sacaré después de los directos, o sea, lo que es el resumido con todo el pintado. Vale, vamos a ver, aquí tenemos las piezas, vale. Pues ya estaría. Vamos a ponerle... voy a grabar. A ver, con esto. Vale. Ahí está. Perfecto. Esto fuera. Y ahí sale genial. Venga. Voy a grabar esto por aquí y así ya lo tenemos. Lo único que me da rabia de estas pinturas, no sé, se me ha ocurrido con algunas, que se quedan algunos de lo que es el tubito de lo que es la tapa, se quedan algunos restos de plástico de la tapa, pero de la rosca, pero bueno, no es grave, simplemente que es lo único malo que he visto, que digo, me cachi la mar, que tiene, que cada vez no, en algunos botes me ha pasado. Bueno, vamos a ver, eso es lo que os he comentado antes, que si no está bien doblada la bayeta, se os sale la pintura y bueno, pues se os va por todos lados. Pues nada, y ahora ya no tiene misterio, esto ya es pintar
sin miedo. Oye, pues tiene un color muy bueno, ¿eh? Ostras, creo que acabo de dar al fin con la pintura idónea para la carne base de la piel manga. Ojo, ¿eh? Es que se ve muy bien, ¿eh? Ahora os lo voy a comparar, voy a sacar un par de figuras, perdón, de figuras, y vais a ver la diferencia de color, cómo se parece a la mezcla que yo suelo hacer con blanco, naranja y algún color de piel. Y la verdad que este color está muy bien. A ver, esto por aquí. Bueno, ahora debería de grabar algún vídeo también. A ver, perdón un momento. Voy a grabar un poquito aquí también para la otra cámara, que es lo que se va a ver. En fin, los que vayáis viendo el directo iréis más avanzados. Ostras, qué chulo, me encanta. También os digo, una de las cosas buenas es haber pintado, haberle hecho la imprimación en blanco. La imprimación en blanco hace que todo se vea mucho más luminoso y que los colores claros salgan a la primera. Esto, si fuera un amarillo o si fuera pues esto, una carne, sale a la primera. Si lo hubiera imprimado de color negro, se vería pues eso, mucho más oscuro, o sea, nada que ver. Por eso digo que ojito, muy muy guapo. Habrá que darle otra pasadita para que quede uniforme. Pero bueno, por cierto, os habéis dado cuenta que ni una vez he limpiado el pincel, es lo que comentaba. Con otros pinceles tenéis que estar limpiando continuamente si no queréis que se rompa. Este también obviamente se va a romper, pero me va a dar igual, porque me ha costado 10 céntimos. O sea, es que es absurdo. Oye, qué guay. A ver, un momento. De hecho, voy a sacar aquí mi pincita para no tocarlo con los dedos. Ahora os lo enseñaré, que eso lo compré el otro día en AliExpress y es súper práctico. Vamos a ver qué tenemos por aquí. A estos dos hombretones. Ojo, a ver si se coge bien. Sí, yo creo que sí. Vamos a tirar un pelín para atrás. ¡Upa! Ahí estamos. A ver, y si ahora cojo este de aquí. A ver, claro, no quiero. Pero bueno, es que es muy, muy, muy parecido, ¿eh? En serio, este color de piel es perfecto para los que no queráis hacer combinaciones raras ni historias. Es perfecto. De hecho, en este lo hice demasiado amarillento para lo que suelo hacer yo. Porque en este quise probar otra combinación y salió pues eso, un poco más amarillento, que es lo clásico que suele hacer muchísima gente, pintarlos con un carne base o alguna cosa así. Vamos a ver. Lo dejo en su sitio este. Uy, esto se me ha olvidado parar, madre mía. Bueno, pues vamos a seguir pintando. Exacto, Quimpool. El color anime suele ser todo bastante. A ver, suelen tirar más a lo blanco. De hecho, si miras las figuras que pintan algunos chinos y japoneses, suelen tirar suelen ser pieles muy blancas. Que yo cuando las veo al principio no me acaban de gustar, pero cuando están pintados todos los accesorios y todo, se ven geniales. O sea, tiene una pinta increíble. A ver si algún día me atrevo y pinto una figura así, porque es que me molan, el acabado final me mola mogollón, pero lo que no me mola es cuando lo estoy pintando, que estoy viendo que es que parece que está muerta la piel. O sea, están tan blancas las pieles que parece que están muertas. No sé, a ver si algún día me atrevo. Que tengo ya, hay una asiática en YouTube que pinta, mayormente son todo mujeres
de manga. Y es una pasada, o sea, es top, top, top. Con estilo cel shading, es una caracaza. O sea, digna de seguir y vamos, aprender todo lo que se pueda. Oye, qué guay, estoy súper contento con este color. Es que no os imagináis la cosa de cuando queréis recuperar el mismo color que habéis pintado al principio y no lo conseguís. Pues la verdad que con este color, jolín, es una maravilla. O sea, es muy probable que ya solo me veáis pintando figuras. Lo que es la carne base, la pinte solo con este color. De estos me refiero, ¿eh? De lo que es el cel shading. Del otro no. Del otro ya sabéis que me gusta meter muchos colorinchis y que sea todo súper colorido. Bien, pues ahí va, otro bracito. Vamos a ponerle aquí la pincita. Que por cierto os he dicho que os lo iba a enseñar y no os lo he enseñado. Esta cosita de aquí, a ver. A ver si lo puedo traer sin tirarlo. Que ya lo habréis visto un montón de veces, pero yo hasta hace 2 días no lo tenía y la verdad es que es súper práctico. Esto no sé si me costó 5 o 10 euros la base y encontré los palos metálicos, lo que es el palo metálico con la pinza. Creo que eran 10 unidades, 2 euros. O sea, está muy bien de precio. Porque hay otros que son bastante más maluchos, que son son de madera y llevan la pincita de metal, pero que no se queda bien. La pinza se queda fatal. Entonces hay que añadirle un pegote de masilla o algo para que aguante. Si no, no aguanta. La verdad que un poco porquería. Pero bueno. Tal cual, exacto, Daniel. O sea, una vez lleva las luces y sombras, la cosa ya se pone seria. Vamos a darle otra capita más a la cara. Y yo estoy pintando un poco aquí a lo loco, pero todavía no he planeado lo que es lo de la luz y la sombra, que es donde está toda la fiesta. Quiero decir, conseguir ese efecto va a estar complicado, ya lo digo. Pero bueno, hay que atreverse y hay que probar estas cosas. Pero como siempre digo, con referencias. Meterse a pintar todo esto sin referencias es un poco atrevido. Probablemente no consigas el efecto deseado. Pero bueno. Por cierto, se ha parado la musiqueta. A ver. Puesto ahí una sesión de fondo de Suno. A ver. Background. Esta misma. Vámonos. Play. Ni que decir tiene que si os equivocáis y pintáis el pelo no pasa absolutamente nada, ¿vale? Luego vamos a dar 18.000 pasadas más, así que no os preocupéis que no pasa nada. Bueno, como lo estoy haciendo yo, no, la verdad es que no lo he planeado, tenía que haberme sentado y haberlo planeado, pero estoy pintando lo que es la capa base y luego habrá que tirar para arriba y para abajo, luz y sombra. De normal igual pinto... Uy, se me equivoca de color. De normal igual pinto la sombra y empiezo a subir luz. Que eso es la verdad es que para mí es lo más cómodo. Lo que pasa que tienes el problema de que a veces subir la luz cuesta mucho y hay que darle el doble o el triple de pasadas porque porque cuesta que coja intensidad el color. Sin embargo, así ya ves, aquí voy a ver si puedo bordear el ojo y así por lo menos luego tengo la silueta ya marcada.
Está dando la impresión de que se está quedando un poco oscuro, ¿eh? Un pelín oscuro se está quedando la piel, a pesar de que he dicho que tal, pero ahora que está, cuando está seca la pintura se ha quedado un pelín más oscura. No pasa nada, no voy a ponerme en plan perfeccionista, pero ni menos en una figura de 7 euros. Pero ha quedado un pelín más oscuro para ser lo que es la capa base. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a hacer por aquí. Y ahí está. Perfilado, perfecto. Esto me da igual, se lo pinto así sin miedo. Fuera. Luego ya lo vamos a repasar, pero así no me distrae. El problema, si no cubrís todas las zonas, y más para el efecto que vamos a hacer, si no cubrís todas las zonas, si se queda algo blanco, te va a despistar la vista y ya no va a funcionar. El efecto de iluminación del OSL ya no va a funcionar. Así que no os podéis dejar ninguna zona que no sea, en este caso los ojos, ¿vale? Pero bueno, los ojos es lo que hay, se van a quedar blancos. Voy a intentar que se queden bien claritos, pero todo el resto tiene que quedarse bien tapado. Vale. Igual le doy otra pasada luego, pero está bueno. Vamos a dejar apoyado por aquí. ¿Y qué me queda? Esto de aquí, me queda lo que es que se ve un poquito del pecho. Rápido, sin miedo. Vamos a tirarnos aquí 3 horas para algo que no requiere más tiempo. Tal cual, eso es lo que me dice un colega. Dice, cuando vio, hay uno de los primeros Gokus que pinté, que se quedó un poco morenito. Me decía eso, dice, ¿qué es? ¿Tus Gokus que van a la playa o qué? Estaba el pobre un poquillo morenito, la verdad, tenía que haber quedado más pálido. Pero bueno, no pasa nada. No creas, escúchame, Regular Zone, cuando lo que es en pintar en digital, yo lo veo también complicadísimo. De hecho, soy artista 3D y he hecho un poquito de 2D y me parece súper complicado. O sea, no, se me hace un cuesta arriba, o sea, no lo consigo. El 3D se me da bien, no se me da mal. Pero incluso lo que es el pintado digital en 3D, o sea, lo que es con el Substance Painter y tal, sé lo básico, no se me daba mal, relativamente mal, pero lo que es pintar en 2D, imposible. O sea, lo veo para mí, lo he intentado muchas veces, porque me gusta, por ejemplo, el matte painting o cosas así, la verdad es que me flipan, pero nunca he conseguido, la verdad es que no he llegado a pillar el truquillo. He desistido, la verdad, he hecho varios tries y he dicho, vale, esto no es lo mío, next. Pero bueno, que con el 3D ya llevo lo mío, ¿vale? O sea, eso también tiene su jarana. Que de hecho, aquí tenemos a un 3D0, el Queenpool, que está ahí calladito, que no sé si se habrá pirado o qué, pero el Queenpool también le da el 3D y al ZBrush, y yo os puedo decir de qué va la historia, pero vamos, que sí, que cada uno le damos a lo nuestro y todo no se nos puede dar bien. A ver, yo creo que ya está bien. Le he cubrido también un poco las zonas de fuera por si acaso se fuera a ver algún puntito blanco. No quiero que se vea nada blanco. Está bueno ya, está bueno. Vale, ¿veis? No limpiar el pincel, fatal. Eso no lo hagáis nunca con los pinceles buenos. Hay que estar, pues eso, cada pincelada o 2 pinceladas limpiando el pincel. Es lo suyo si no queréis matarlo. ¿Qué hora es, chicos? Son 25. Lo voy a ir cerrando ya, más que nada porque mi chica me está esperando y tenemos que dar una vueltecilla. A ver, vamos a ver los brazos, a ver qué tal han quedado. Vale, hay que darles otra pasada. Una pequeña pasadita, pero bueno.
están bien, los veo bien, no me disgustan. A ver. Vale. Esto me tendré que sentar tranquilamente para verlo, ¿vale? Lo que es el efecto de cómo vamos a pintar lo que es la zona iluminada y la zona oscura, eso lleva su historia. Hay que sentarse y hacerlo bien. Ya lo miraré. Vale. Es que claro, ya me lo imagino. Es que Geray se ha puesto las pilas y está empezando a pintar a tope. Ha sacado unos figurones guapos, ojo, ¿eh? El tío ha pegado una subida de nivel interesante, ¿eh? Y claro, se ha montado el Patreon y claro, está sacando figuritas que también molan, o sea, de franquicias, pues eso, pues que si de Alien, que si de tal. League of Legends también sacó alguna cosa que le he dicho que tuviera cuidado porque estos son un poquito graciosos con la licencia. Pero bueno. Y sí, pero que sí, que me lo imagino que te pican, es lo normal. O sea, yo de hecho hay muchas veces que no quiero leeros porque sé lo que hay, o sea, es calentarse. Leeros es calentarse querer volver a ponerse a esculpir. A ver, está bueno. ¿Pero qué curso estás haciendo tú, Quimple, ahora? O sea, ¿uno de privado con profesor? O no, o simplemente siguiendo un tutorial de estos, un cursito de estos ya grabados. Sí, sí, la mujer lo primero. Y si no, paliza. Vale. Pues mira, ya que queda un poquito de pintura, voy a repintar este trozo, esto que no ha quedado bien. Le podéis, si veis que está muy seca la pintura, una gotita de agua le podéis poner, pero no la diluáis mucho porque es que lo que queremos aquí es cubrir. No queremos que se quede medio claro, queremos que se quede todo homogéneo. O sea, tiene que estar todo pintadito igual con el mismo tono para que funcione el cel shading. Si no, pues no funciona. No es lo mismo, ya se ve como más como un pintado normal. Y si queréis conseguir el estilo ese, pues tiene que estar todo homogéneo. Y la mayoría de las veces no hace falta dos capitas. Es lo que hay. Ese va a quedar por aquí, así. ¡Ah! No se queda. No me manche la otra figura. Vale, ya está. Cursos grabados, muy bien. Nada, sí, no, si al fin y al cabo, a menos que en el otro curso te vayan a dar soporte, que digamos que si tienes dudas te vayan a responder, realmente no vale la pena. Yo por lo menos, yo todo lo que he aprendido de Z lo aprendí con cursos grabados. Y bueno, y más adelante luego hice el ciclo, pero que yo en el ciclo realmente no aprendí casi nada de Z. Lo que sabía ya lo tenía aprendido del grupo de Norami, o sea, de Norami, del canal de YouTube de Norami y de miles de tutoriales que me he zampado. O sea, no hay otra forma. Es lo mejor, practicar, 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 ya lo sabes. Pues ya pasarás a ver los avances del curso, a ver qué figura te sacas o qué estilito te sacas. Este lo vamos a dejar por acá. No voy a perder ni el tiempo en colgarlo. Y este le vamos a dar otra manita así rápido. Y ya estaría. Más que nada para que se quede todo guay. Con el mismo tonito.
Dice que no. Sí que es otro monstruo, pero no lo quiere reconocer. Nada, voy a echar una gotita más y ya lo dejamos por hoy, más que nada, porque tengo que hacer marcha. Pero bueno, por lo menos ha quedado claro los colores, lo del color de piel, que me ha flipado. Este color me ha encantado, la verdad. Un pelín oscurín, un pelín, pero nada, oscurito. Pero por lo demás, que bueno, que si lo queréis ya, le echáis una pizca, un na de blanco y ya lo tendréis el tono perfecto de piel. Ahí estamos. Jolín, estoy con los... Aquí en Valencia tenemos una temperatura seria, hemos estado, bueno, pues como el resto de España, ¿no? Y entre aires acondicionados, que sales, entras en una casa, te vuelves a meter 25 grados, 35 grados, cambios así, tengo la garganta, vamos, reventada, no lo siguiente. Pues esto, a ver, ¿enfoca o qué? Ah, no, mira, vamos a hacerlo de otra forma, ¿eh? ¡Uepa! Toma pedazo de zoom. Perfecto. Bueno, esto para pintar detalles va a ser genial. Vais a verlo genial. Vamos para atrás. Ahí lo tenéis. Otra venta chativa, socio. Pues hay bastantes valencianos, ¿eh? Hay varios que ya me escribieron por aquí. Y bueno, me escribieron por Instagram, que estoy harto de decirlo, que es que yo en Instagram es que no doy abasto, es que me enviáis mogollón de mensajes por Instagram para preguntarme movidas de cómo pintar esto y lo otro, y es que no doy abasto. O sea, con mi curro, con mi trabajo y pintar y tener un poco de vida social es imposible. O sea, no doy abasto a contestaros, lo siento. De vez en cuando me siento y respondo algunos mensajes, pero es que no puedo con todos. Entonces, lo del directo también lo he puesto por eso, por si surge alguna duda, pues podéis preguntar por aquí. Y eso, pero bueno. Sí, no, en Chativa me imagino que tenéis que estar, pero vamos, mal no, lo siguiente. Si no me equivoco, a ver, Chativa es aquello que estaba... Si no me equivoco, es donde dicen que cuando por ejemplo hace calor en Valencia, en Chativa siempre son, pues eso, yo qué sé, 5 o 10 grados más, no lo sé. Pero que es una especie ay, que no me sale el nombre ahora, de valle, no, pero que está rodeado, que ahí no entrará, vamos, que hace mogollón de calor más. O sea, no me acuerdo si es que no entraba el aire o qué, pero bueno, que aquello es un horno, vamos. Creo que era Chativa, puede ser. Bueno, pues esto ha quedado genial, ¿eh? Súper uniforme. Ojo, ¿eh? Está perfecto. Una pasada y media, no 2 pasadas, una pasada y media. No es por hacer publicidad, porque ahora me subvenciona esta gente. Pero el Elbenflesch, si compráis de Green Stuff World alguna pintura, pues acordaros de este color, porque ha sacado un color de piel guapísimo. De hecho, a ver, voy a comparar un segundo. Tengo aquí al morenito de la playa. Este sí que este es el que decía que me salía un morenito. Este es el Goku valenciano que suele ir a las playas. Y este color está mucho mejor. ¿Veis? Esto sí que salió muy moreno. Perdón, que me salgo de cámara. Este salió muy moreno. Comparado con este es un color mucho más realista. Este salió casi, pues eso, morenito. Que por ejemplo, a ver, comparado con, a ver qué tengo por aquí, es que tengo de todo. ¿Veis? Por ejemplo, comparado con esta, con la Chun-Li, pasa que esta sí que salió mucho más blanca. Es difícil, aquí ya, esta ya es que esta tiene un color más realista. ¿Veis? Incluso ha salido
esta pintura, este color de aquí, tiene el naranja ese que comento yo, que no lo suelen tener los colores de piel. Los colores de piel, por lo menos los que yo he probado de Vallejo, los típicos, el carne mate, el carne dorada, contienen mucho amarillo y apenas tienen naranja. No, no me molan para utilizarlos de una pasada solo para hacer shading. Para eso sí. Para eso sí que va guay, para eso va genial, pero para hacer shading no. Esta la verdad es que me salió un poquito, que parece un chuletón de carne, pero bueno, hay que aprender, estas cosas es lo que os digo siempre, hay que hacer pruebas. Si uno no hace pruebas no consigue buenos resultados. A ver si se le ve. ¡Epa! Esos pedazos de hojazos. Ah. A ver si pongo la mano así, se enfoca. Sí, más o menos. Lo que veo es que le puse demasiado... ¿cómo se dice esto? Barniz. Quizá le puse demasiado barniz. Pero bueno, ahí está. Vale, vamos para atrás. Y ya voy a recoger, si no... Se ha cortado, ya está. Vale, perdón. No sé qué ha pasado, se ha desactivado la cámara. Bueno, chicos, pues chicas, por hoy lo vamos a dejar. Bueno, perdón. La moneda. Sí, ya te he escuchado, ya voy. Espera. ¿Ves? Yo sabía yo que había algo. La montaña hace como un parapeto que recalienta más el ambiente. Algo había, yo me lo habían contado, pero no sabía exactamente cómo estaba la movida. Pero me habían dicho eso, que en Chátiva aquello es la muerte. O sea, y hace un calor horrible. ¿Cómo que hay tu aerógrafo? ¿Qué aerógrafo? El aerógrafo se lo llevó, bueno, sorteé un par de aerógrafos, que bueno, a ver si hay suerte y me envían alguno más. Y lo sorteo, claro que sí, hombre. Pues nada, chicos, os voy a dejar que me están esperando y nada, ya me diréis si os ha gustado el directo o no y si seguimos la marcha o qué hacemos. Nada, ya sabéis, la pinturita esta, una maravilla. No digo más, no quiero hacer publicidad, no por, yo lo digo por la comodidad, es que es una pasada. El hecho de llegar y pintar solo con un color, el color de piel, que salga el color que te gusta, eso es un relax que es impagable, en serio. Me lo comentaba el otro día con un amigo que eso, vamos, es que no tiene precio. Así que nada, ahí os lo dejo. Nos vemos en el próximo directo, que seguramente será mañana. Yo prácticamente pinto todos los días por las tardes. Así que ya lo sabéis, si me queréis ver, estoy aquí. Normalmente pues estaré sobre las 5, una cosa así, y pintaré pues un par de horitas. E intentaré grabar todo el proceso de este becheto y nada. Y dudas que os surjan, ya sabéis, preguntarme por aquí, ¿vale? Un abrazo a todos, chicos.